¿Queréis una lección de escritura? ¿Un despliegue de las herramientas más refinadas para atraparnos en la ficción? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros de El País. Hoy estamos con Samantha Schweblin, escritora argentina traducida a 40 idiomas y con premios importantes como el National Book Award, y con su nuevo libro, El buen mal. 6 relatos que caminan en el filo entre lo creíble y lo increíble, lo posible y lo imposible. Ahora veréis. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Hola, Samantha. Hola, Berna. Encantada de charlar un rato. Bueno, bienvenida a Madrid, bienvenida. Estamos en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, pero oyentes, sabed que estamos en un día lluvioso de Madrid, pero en una cristalera maravillosa, rodeados de toda la floración que ya está aquí en el Retiro, en este pulmón de Madrid. ¿Por qué me has citado aquí? Bueno, me habían contado justo hace unos días que esta era la jaula de las fieras. Sí. Y la idea de que hubiera una biblioteca ahora en este lugar, que antes contenía los leones y que antes seguramente estaría esto que se ve tan bonito y vidriado, debería tener rejas, ¿no es cierto? Y toda esta que pienso en los lectores que hoy leen acá en este espacio, que antes fue un espacio para las fieras, me parecía algo muy fuerte. Muy metafórico igual, ¿no? Todavía se ve alguna rejita por ahí que han conservado y efectivamente por ahí parece que esas rejas en el techo eran para darles de comer a los leones desde arriba. O sea que los leones estaban aquí, donde estamos tú y yo, y los lectores están por ahí leyendo, concentrados, no vamos a molestarlos. ¿Te gustan las bibliotecas públicas? ¿Has trabajado en ellas? ¿Has escrito en ellas? ¿Has leído en ellas? Sí. Desde chica ya en Hurlingham, en mi barrio donde yo vivía, que es como el conurbano bonaerense, había una biblioteca muy pequeñita que se llamaba la Biblioteca Rodolfo Walsh, que a mí me encantaba ir, era un lugar muy, muy especial para mí, sacaba los libros de ahí. Y también una biblioteca importante fue la Biblioteca Iberoamericana de Berlín, que es la segunda biblioteca iberoamericana más grande del mundo. Y cuando yo me mudé a Berlín, contra todo pronóstico, empecé a leer más que nunca literatura latinoamericana. ¿Ah, sí? Porque tenía mucho más acceso hasta la revista más pequeñita e independiente de Guatemala. Era un acceso directo que tenían la revista que se había publicado la semana anterior. Versus leer desde Argentina, que viste que Latinoamérica todavía con algunas cosas le cuesta conectarse, ¿no? Sobre todo hace 10 años atrás. Hoy por ahí es distinto porque todo eso es digital, ¿no? No solo te las encontrabas, sino que como era una biblioteca iberoamericana especializada en el tema, si había algo que no estaba, vos se lo pedías y en menos de un mes te lo conseguían y te lo mandaban directamente a tu casa, porque asumían que lo ibas a leer. Entonces vos lo leías y después lo devolvías a la biblioteca. O sea, prácticamente abrías digamos, ¿cómo se dice? Como el envoltorio el precinto de la revista, la leías y se la devolvías a la biblioteca. Qué maravilla. Una cosa impresionante. ¿Sigues viviendo en Alemania? Sí. ¿Y qué te aporta Alemania, Europa en general, frente a Argentina como creadora? Es una pregunta muy difícil de contestar y no hubo una decisión ahí. O sea, no es que me haya quedado porque pensaba que me iba a aportar algo en particular, ¿no? Realmente fue un irse quedando muy de a poco. Y unas ganas bárbaras de no estar en Argentina. No porque no me guste Buenos Aires, que es una ciudad que adoro, sino por, no sé, las ansias de otras vidas, de ver mi propio país desde afuera, de moverse, ¿no? Y eso duró tanto que Berlín empezó a convertirse un poco en el hogar. ¿Qué me da? No sé, porque hay una contrarrealidad y es que como autora yo me siento una autora argentinísima y en el momento que pongo mis manos en el teclado y empiezo a construir ficción, yo estoy en Buenos Aires o en Argentina. Mi herramienta principal, que es mi porteño, sigue siendo la lengua en la que escribo y mi mirada está puesta todo el tiempo en lo que pasa en Argentina. Entonces es como si fuera una doble vida que hago ahí en Berlín, ¿no? De hecho, vivo en una especie de burbuja, vivo en 2 burbujas, una que habla inglés y otra que habla español. Y entro intermitentemente
al mundo alemán. Pero es interesante ese aspecto de estar fuera, ¿no? Porque aquí en Madrid, que tenemos autores exiliados como Sergio Ramírez o Yoconda Belli de Nicaragua, o autores instalados, no exiliados, como Juan Gabriel Vázquez de Colombia o el propio Héctor Abad Faciolince. Hay muchos autores aquí, pero claro, ellos siguen escribiendo en nicaragüense, digamos, o en colombiano. Pero hay algo que yo noto la diferencia ahí con los autores que vivimos en países con lenguas tan radicalmente distintas al español, que hay algo que funciona distinto, y es que, claro, un argentino viene acá y su porteño se le mancha del español, ¿no? Y empieza a decir tú, y empieza a decir estas cosas, ¿no? lo critican en Argentina. Es muy gracioso lo que pasa con las lenguas manchadas. Cuando vivís inmerso en una lengua tan extranjera y te movés en una burbuja, los que te rodean no son españoles. Hay un guatemalteco, un mexicano, un venezolano, un colombiano, y vos empezás a absorber sin verdadero control. Te mancha todo, y te mancha desde distintos españoles. Y hay un punto en el que ya no entendés si lo que está diciendo es colombiano, si es español, si es... Y obviamente que cuando encontrás una palabra que puede nombrar algo que no sabías cómo nombrar, ¿por qué la perderías? Claro. Es tuya, es hermosa, joder. No es lo mismo que mierda o que pucha, carajo, qué lástima. Claro, no, es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a pegar estas palabras, ¿por qué habría que perderlas? Si lo más natural es que uno aprenda ese tipo de nuevas maneras de nombrar las cosas. Pero ¿qué pasa después cuando te pones a escribir con esa herramienta? ¿Cuál sería el movimiento natural? Porque yo escribo como una escritora argentina, y lo último que quisiera hacer es distraer a mi lector por una palabra que encuentra ajena en un personaje que supuestamente es porteño. Claro. Entonces, ¿cuál es el movimiento natural ahí? Yo debería forzarme a un porteño que ya no tengo, y es un porteño además que ya tiene 12 años de extranjería, ¿no? Y es una situación un poco incómoda, me doy cuenta, que al principio me asustaba porque pensaba, ¿y yo qué hago con esto? Que empiezo a escribir raro, que mis amigos, voy a Buenos Aires y me dicen, hablas raro, me dicen, ¿no? Y claro, yo quisiera hacer lo que es más natural, pero ¿qué es más natural? Si natural es español mío. Y natural también es que un lector no se distraiga con algo que es externo al texto. Así que bueno, tengo esta curiosidad por ver qué le pasa ahora a mi español manchado. Manchado y enriquecido, claro. Sí, sí. Y cuando viajas lo haces también para absorber, digamos, las variaciones nuevas. Por ejemplo, te cuento, mi madre es inglesa, de ahí mi segundo apellido. Y mis primas inglesas siempre me dicen que mi madre habla como una inglesa de hace 40 años, ¿no? No, que 40, 60 años que se fue de allí. Entonces, ¿tú viajas con el ánimo también de absorber y actualizar tu porteño o no lo haces conscientemente? No, eso pasa de manera natural, y también, a pesar de todo lo que dije, hay una conexión tan fuerte con Buenos Aires. Yo, todos los días hablo con algún amigo de Buenos Aires y hablo en mi porteño, y también voy absorbiendo eso que va pasando allá. Por ahí estoy dramatizando un poco. No es que hablo como hace 10 años atrás, ¿no? Además, mi familia vive en el sur, en Chubut, digamos, en la parte baja de la Patagonia Argentina, y paso varios meses ahí por año. Me gusta quedarme ahí. Y bueno, esas estancias también mantienen el... Bueno, es que ya no es porteño, ¿no? Porque es Chubut, claro. Pero todo es una mancha rara. Bueno, vamos ya con tus libros. A ti te hemos conocido, Samantha, sobre todo por tus libros de cuentos. Quiero citar Pájaros en la boca, 7 casas vacías. También has firmado 2 novelas muy especiales, muy premiadas, Distancia de rescate y Kentuckys. Y ahora nos traes un nuevo libro de cuentos, por cierto en Seix Barral, novedad, que se llama El buen mal. ¿Qué te aporta el relato? Hay algo natural, que no sé si hay un síndrome de el huevo y la gallina, viniendo de la tradición de la que yo vengo, porteña. Los argentinos tenemos una tradición muy larga y muy potente con el cuento, ¿no? Cualquier gran escritor argentino es sobre todo un cuentista que eventualmente escribe una novela. O sea que yo me formé en el espacio del cuento, fui a muchos talleres literarios donde sobre todo se trabaja en el espacio del cuento. Y la realidad es que la pregunta de si voy a escribir un cuento o voy a escribir una novela, mira que me lo pensé muchas veces porque
Me lo preguntan, no me la hago nunca. Es como que la extensión de la historia que voy a contar es simplemente la fatalidad de lo que lleva a contar esa historia, ¿no? O sea, no te lo planteas al tener una idea, esto va a ser un cuento, esto es una novela. Si solo lo empiezas a trabajar. Solo me pasó con Kentucky's, porque obviamente era una novela que sucedía en 20 y pico de ciudades diferentes al mismo tiempo, con una cantidad de personajes exorbitantes. No había manera de que eso pudiera ser un cuento. Fue la única vez que supe, bueno, esto no puede ser un cuento. Pero si no es así, yo siempre empiezo desde una sensación de urgencia, ¿no? Quizá el cuentista tiene eso, ¿no? Al principio pensaba que era ansiedad, pero es más urgencia, hay algo de la urgencia, ¿no? Que ojalá se transmita al narrador también, ¿no? Esta cosa de, bueno, hay que contar esto lo antes posible porque esto está pasando y está pasando ahora. Hay una cosa media como nerviosa, no sé, que supongo que naturalmente muchas veces me deja en el campo del relato corto. Aparecía por la peluquería cada 2 semanas. Alguien la interceptaba enseguida y la acompañaba discretamente hasta el fondo del local para que el resto de las clientas no tuvieran que verla ni olerla. La sentaban frente al espejo que hay detrás de las piletas en un banco que se usaba solo para ella, y ahí se quedaba, inmóvil, hasta que yo terminaba de atender y me acercaba. La señora Pittis estaba ya tan envejecida que debajo de la ropa, sus hombros y sus omóplatos encorvados parecían los de una nena en penitencia, esperándome sin decir una palabra. No se dejaba cortar ni peinar, pero me permitía ajustarle la capa impermeable al cuello y lavarle el pelo. Yo acercaba la pileta con rueditas, ayudaba a la señora Pittis a reclinarse y le acomodaba la cabeza bajo la canilla. Abría el agua tibia y le mojaba el pelo, cuidando con el dorso de mi mano que no se le fuera a la cara. Después de un rato, se relajaba y cerraba los ojos. No quería que yo usara peines ni cepillos, así que le aplicaba enjuague incluso antes del champú, y así lograba separar un poco los mechones con mis propias manos, hasta que el jabón hacía algo de espuma. Metía mis manos en la larguísima mata de pelos blancos y enredados, llena de nudos, y las dos nos entregábamos en silencio a esa limpieza quincenal. En cuanto la señora Pittis se iba, abríamos la puerta de la calle, las 2 ventanitas del fondo y prendíamos el hornillo de aceite de jazmín. El olor rancio y alcohol no llegaba hasta el salón principal, pero si cruzabas la zona de las piletas para ir al bañito o para fumar en el patio, sabías que ella había estado ahí. En este libro, El buen mal, has unido 6 historias de personajes que yo diría que están al límite todos, ¿no? Y también tienen contrapartes de personas que intentan salvarles, ¿no? En la mayoría de ellos. Es decir, hay un pulso ahí entre el desastre o salvarse y lograr sobrevivir, ¿no? Tenemos temas de suicidio, tenemos temas de caídas, de un chico que pierde la voz por un accidente. Bueno, no voy a contar todas. ¿Por qué estas historias? Bueno, porque hay una cosa con el cuidado, cómo cuidamos a los otros, cuánto cuando cuidamos a los otros en realidad estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos, cuánto cuando cuidamos por ahí lastimamos, cuántos de los que vienen a dañar de pronto terminan haciendo algo que nos despabila, nos moviliza, reordena prioridades y nos ayuda a volver a ponernos de pie. Ese juego, casi diría de fuerzas, ¿no? Estas ideas que tenemos de que lo que pensamos y lo que creemos sobre el mundo es el mundo. No entendemos que una cosa es lo que creemos sobre el mundo y otra cosa es el mundo, ¿no? No sé cuánto realmente estamos decidiendo y cuánto estas fuerzas nos terminan empujando hacia un lugar que no sé si es el que auténticamente somos. Y mi pregunta con todos estos cuentos es, ok, si estas son las fuerzas que nos comandan y generan esta tendencia que no elegimos, ¿cuáles son las fuerzas que nos despabilan? O sea, ¿cuáles son esas fuerzas que de pronto irrumpen y nos detienen y nos hacen prestar sobre la vida cotidiana verdadera atención, ¿no? Ese momento casi mágico, místico, casi me da ganas de decirlo, porque es tan vital en el que de pronto esa inercia se corta y decís, para, a ver, pensemos, ¿no? O sea, que además para mí tiene tanto que ver con el acto de la escritura.
porque me parece que justamente lo que hace a un escritor genial, o sea, cuando lees una línea decís, ¡qué genialidad esto! ¿Cómo se le pudo ocurrir esto? Y te parece que esa persona realmente es de otro nivel, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pienso, ¿es genial realmente? ¿O se tomó 2 años para pensar algo que yo acabo de leer en solo un segundo? Y a mí me parece que hay algo muy especial en los momentos de máxima tensión en un texto. Me doy cuenta que me pasa a mí como lectora, cuando estoy leyendo algo que realmente me pone en vilo. Para mí, a pesar de que suena completamente contraintuitivo, en ese estar en absoluta alerta y en vilo hay un descanso. Porque lo que me pasa es que estoy prestando tanta atención, necesito tan desesperadamente entender lo que está pasando, que mi cabeza para, ¿entendés? Y yo siento que vivo en un mundo en donde me cuesta mucho parar la cabeza. Todo el tiempo está pasando demasiado, muy rápido, no alcanzo a profundizar en las cosas. Y tanto cuando leo algo que me interesa, la verdad, muchísimo, como cuando escribo, siento que eso se detiene por completo y las cosas vuelven a tomar verdadera dimensión, ¿entendés? Estamos acá, estamos rodeados de vidrio, hay una mesa, me estás mirando, es como, me quiero quedar acá, porque solo está pasando esto, ¿entendés? Para mí hay algo del descanso en la literatura que es casi una resistencia fuertísima para la vida contemporánea. Sabed, oyentes, que lo que está describiendo Samantha, ese espacio en el que estamos, efectivamente estamos rodeados de libros, rodeados de vidrio, porque estamos casi metidas en el exterior del retiro, y de agua. Y de agua te quería preguntar, porque al menos 2 de los relatos que ahora mismo recuerde están sumergidos en el agua, digamos, ¿no? Y lo presentas como un elemento furioso, revuelto, peligroso. ¿Qué te pasa con el agua? ¿Qué me pasa? Bueno, mi mamá diría que sos pisciana. Y mi abuela diría, no sos cualquier pisciana, sos una pisciana con ascendente en Escorpio. Es decir, que sos agua clara y corriente sobre aguas profundas y turbias, ¿no? Que también tiene que ver con el tipo de literatura que me gusta como lectora, ¿no? O sea, que la literatura sea amable, que sea bonita, que sea bella, pero que cargue con un peso brutal, ¿no? Lodos claro. Sí. Sí, y después Samantha significa también, bueno, el nombre Samantha tiene varias ascendencias, tiene muchísimas, porque viene de Sami, que viene de muchos, de distintas culturas, y ya no me acuerdo cuál viene de cuál, pero hay una que me encantaba, porque parece que tiene que ver con el nombre de la diosa de las flores que crecen en los pantanos. Yo dije, esta me gusta. Salto al agua desde la punta del muelle y me hundo apretándome la nariz. Tras el impacto inicial, abro los ojos, me entrego atenta a la caída que va suavizándose, a los tonos nuevos a mi alrededor, más densos y tornasolados. Desciendo, aguanto sin respirar. Quizá pasa 1 minuto. Al fin, despacio, toco el suelo mohoso con los pies, como una astronauta aterrizando en la luna. Me suelto la nariz y bajo los brazos. El cuerpo se tensa. Una contracción llega desde los pulmones, es un espasmo, espero un poco más. Tanteo las piedras atadas a mi cintura, el nudo siempre puede deshacerse. Para evitar arrepentirme, inspiro. Lleno el pecho de agua y un frío nuevo y duro se me pega a las costillas. Quiero que esto pase sin dolor. Una decena de burbujas salen por la boca y la nariz y se elevan. Otro espasmo me acalambra y tengo miedo de lo que pueda ocurrir ahora. Suelto el aire que me queda. Me sorprende la sensación líquida donde antes había aire, pero sobre todo me sorprende la lucidez, la serenidad. Me miro las manos, más grandes y blancas que en la superficie, y me pregunto cuánto tardaré en perder el conocimiento.
Vamos ya enseguida con tus recomendaciones. Nos has traído 5 libros que me interesa mucho que comentes. Pero antes quiero preguntarte un secreto de la literatura argentina. ¿Qué está pasando? Que yo veo que estáis en un momento de auge increíble. Tu carrera, la de Mariana Enríquez, Camila Sosa, Claudia Piñeiro, César Aira, el premio Alfaguara recién concedido a Sacomano, el Nadal para Jorge Fernández Díaz. ¿Qué podemos hacer los demás? ¿Qué está ocurriendo con la literatura argentina? Viste que a los argentinos nos encanta ocupar lugar, ¿viste? Es como... no podemos parar. ¿Pero hay una literatura argentina hoy como tal o cómo la defines? Y me da ganas de festejarlo y decir que sí, que es maravilloso y que es espectacular, y a la vez tengo una vocecita que dice, no seas tan argentina. Ese va a ser el título, y lo sabes. Pero la verdad que sí, o sea, es muy impresionante lo que pasa con la literatura argentina. Bueno, hay muchas razones que se me ocurren, no sé si soy quien para ponerme a explicar cómo sucede eso. Lo que yo festejo es que no lo hace desde un movimiento particular o desde una voz o una corriente, una tradición, sino que es absolutamente polifacética. O sea, realmente Selva Almada no tiene nada que ver, pero nada que ver con, no sé, Pedro Mairal, y los dos son una bomba de tiempo. O sea, realmente son tan potentes y especiales, por solo nombrar a 2 que no nombraste, y todavía nos estamos olvidando de otros 10, ser ¿no? nombrados, o sea, realmente es impresionante eso. Y con lenguajes diferentes, porque a eso hablábamos antes de lenguajes, y Selva Almada, por ejemplo, aporta un lenguaje que no tiene nada que ver con nadie más. Oral, o sea, no hay nadie más local. Con esto. Pensá en Gabriela Cabezón. Claro, o sea, claro, que ya para hablar de ella escribe en un lenguaje nuevo, que en realidad lo que está haciendo es retomando lo olvidado, ¿no? Pilar Reyes. Sí, no, es que de quien hables hay una fuerza, un corazón muy particular, muy especial. Quizá por lo que estamos atravesando hoy políticamente, entre 10 razones que se me ocurren por las cuales la literatura argentina está en este momento efervescente, la que se me ocurre hoy para decir es que esto también es efecto de una clase media enorme que representó a la Argentina durante muchísimos años, que iba a una universidad pública y gratuita espectacular, ¿no es cierto? Y que este es el mundo que se está acabando ahora, muy rápidamente. Lamentablemente soy pesimista con este mini boom de literatura argentina. Bueno, vamos con tus recomendaciones. Antes, como siempre, le he pedido a una compañera que nos hable de tu literatura. Hola, soy Andrea Aguilar, periodista de cultura y de Babelia especializada en libros y literatura. En los cerca de 25 años transcurridos desde que Samantha Schweblin empezó a publicar, la escritora ha acumulado premios, distinciones y traducciones. Podría decirse que lo ha logrado a través del cuento. ¿Han sido 25 años viviendo del cuento? No. Eso no vale porque dejaría fuera sus 2 contundentes novelas, Distancia de rescate y Kentuckys. La primera surgió a partir de uno de los cuentos de su celebrado libro 7 casas vacías, y en él una madre agonizante trata de medir y de entender la distancia que la separa de su hija. Los cuentos de Pájaros en la boca, publicados originalmente por el legendario sello argentino MC, la colocaron en el mapa literario internacional. Con esos textos, Schweblin se incardinó en la larga tradición del cuento que ha marcado su país, con figuras como Julio Cortázar, Bioy Casares o Antonio Di Benedetto. Lo insólito teñido de normalidad, eso que llaman fantástico rioplatense, pero los temas en torno a los que orbita la escritura de Schweblin ya estaban ahí y tienen que ver con la mujer en su rol de hija, de madre y de pareja. Pero quizá el texto más indicado para acercarse a esta autora es el que dedicó a su abuelo, el grabador Alfredo Di Vincenzo, y las tardes que pasaron juntos en lo que llamaban el entrenamiento del artista. Con él recorrió galerías y museos, aprendió a robar libros y a colarse en el metro, y se aventuró a cruzar en barca de remos desde La Boca a Isla Marcial. Ahí cuajó la escritora Samantha Schweblin.
Y ahora sí, nos traes un muestrario muy variado y has querido empezar precisamente con El nadador en el mar secreto de William Kotzwinkle. No sé si lo digo bien. Kotzwinkle. Un libro de 2017 que sigue muy vivo y que es precisamente el agua, otra vez. Bueno, primero quería decir, en defensa de la brevedad, que es muy difícil elegir 5 libros entre los miles que son tus libros preferidos. Y entonces pensé, ¿qué recorte puedo hacer para excusarme por todos los que no estoy trayendo? Y se me ocurrió un recorte que tiene que ver con el que posiblemente sea mi género favorito, que por supuesto es el que está entre el cuento y la novela, que es la nouvelle. ¿No? Entonces todos los libros que traje son libros que no tienen más de 150 páginas y tienen la intensidad de un cuento y la profundidad de una novela. O sea, son realmente libros que son sopapos. El de William Kotzwinkle, que además me da gracia porque yo lo leí recién llegada a Alemania y yo vivía en una calle que era la calle Kotzwinkle. Y Kotzwinkle significa en alemán la esquina del vómito. Yo decía, por Dios, este pobre autor. Y parece un desconocido total, pero en realidad todos lo conocemos un poquito a Kotzwinkle porque era un tipo polifacético que escribió de todo, desde literatura infantil, ensayo, guiones para el teatro, pero además hacía adaptaciones y él fue el que adaptó para Steven Spielberg E.T. Sí. Entonces, que no tiene nada que ver con este libro, nada que ver. El nadador en el mar profundo cuenta una historia súper simple de un tipo que se despierta en la mañana con su mujer diciéndole, rompí aguas, estoy por dar a luz. Entonces ahí entendés que ellos están en la montaña, lejos del pueblo, y que tienen que bajar, no al pueblo, a la ciudad, y que nevó muchísimo, mucho, demasiado. Y toda la novela es esa bajada desde la casa, con la mujer en el auto y él conduciendo, hasta no llegar a tiempo al hospital por la fuerza de la nieve, ¿no? Y en esa simpleza absoluta, las cosas que pasan y la intensidad con las que pasan y lo dolorosas que son, los detalles más mínimos que puedas imaginar, para mí es de una maestría esa novela, pero increíble, increíble, increíble. Bueno, nos quedamos en el agua y nos quedamos en Estados Unidos porque también nos has traído a Joyce Carol Oates, que es una de las grandes autores, o sea, sin género desde mi punto de vista, ¿no? Vivos hoy día. Y quieres hablar concretamente de Agua Negra, que es un libro de 1993, pero que sigue vivo, ¿no? Como tantos de ella. No es una de sus primeras novelas, incluso. Y aunque no lo dice directamente, habla de un caso de, creo que fue Ted Kennedy, a finales de los 60. Sí, del senador Kennedy que cae al agua por su secretaria. Tiene un accidente automovilístico y el coche cae en un pantano. Y él logra salir del coche, le lleva un rato, pero logra salir del coche pateando la puerta, sale y empieza a caminar y no anuncia ese accidente, aconsejado por su abogado, hasta tarde al día siguiente. Pero la cuestión es que en el coche había una mujer, una chica de 23 años que él acababa de conocer, que era una periodista, y parece ser que cuando los médicos sacan el cuerpo de esta mujer que se murió, explican que ella debe haber estado viva una media hora en el aire que quedaba en el coche. Uh-huh. Y la novela, que es tremenda, o sea, además no podés parar de leerla, es como te ahoga, literalmente. La novela son esos 30 minutos que ella está en el agua, en el auto, inmersa en lodo, con la nariz asomando en ese poquito de aire que le queda, y es el proceso mental de ella de maduración de entender que va a morir en esa media hora, y al principio es la idealización de este hombre del que está absolutamente enamorada y que seguiría hasta la muerte, y que ella sabe que él se fue para pedir ayuda y que en cualquier momento van a venir los médicos y las ambulancias y la policía, hasta que entiende que la abandonó y el agua la termina de cubrir, ¿no? Es un libro, pero tremendo. Escalofrío puro estoy sintiendo, sí. Vamos con alguien de tu tierra, un argentino, que es Una oportunidad, de Pablo Cachadian. Cuéntanos. Bueno, Pablo Cachadian es un autor que a mí me encanta y admiro muchísimo, porque para mí hace algo casi imposible. O sea, hay pocos autores que pueden hacer eso, que es lograr profundidad, seriedad en lo que está escribiendo y está pensando, ser muy filosófico,
y a la vez ser terriblemente gracioso. ¿Entendés? Pero sin que esa gracia sea un chiste o una cosa superficial, sino todo lo contrario. O sea, te morís de la risa y al mismo tiempo decís, ay, por Dios, esto que está diciendo, ¿no? Y Una oportunidad me parece un libro interesante, además, porque juega con la idea del libro de autoayuda, ¿no? Es un tipo que se autopercibe embrujado. Uh-huh. Y todo el libro es lo que él hace para sacarse esa sensación de que ha sido embrujado, ¿no? Es un delirio el libro, pero es un delirio inteligente, ordenado, ¿no? O sea, es como, no es cualquier delirio. Y luego tienes también aquí un par de libros de españoles. Sánchez, de Esther García Llobet. Cuéntanos. No hace mucho que la descubrí, y la descubrí justamente con Sánchez, que creo que sigue siendo mi favorito. Para mí ella tiene algo súper moderno en su prosa, como muy contemporáneo y diría también muy norteamericano, que no sé si veo tanto en los catalanes, que por ahí me gustan por otras razones. Bueno, por ejemplo, Vilamatas, pero ella tiene una cosa, hay algo en lo visual, esta cosa de la noche, de las estaciones de servicio, de los supermercados cerrados con las luces encendidas adentro, de lo que pasa en los coches, del diálogo fuerte e inteligente y corto y hasta diría canchero. Y este libro, Sánchez en particular, es una mezcla rarísima entre, no llega a ser un policial, pero tiene algo del ritmo del policial, y a la vez hay momentos, son solo momentos en los que decís, pero ¿esto es filosofía pura? ¿O solo solo es un policía hablando con un tipo, con otro? O sea, es como momentos de lucidez que vos decís, acá está pasando algo más, acá me está diciendo algo más, ¿no? Uh-huh. Y me encanta esa inteligencia de ella. Y esos personajes imperfectos, ¿no? Muy imperfectos, cojos, sí. Rotos, y por muy último, rotos. Perder teorías de Enrique Vilamatas, efectivamente. Bueno, el maestro ya, ¿no? O sea, creo, y ahí hablo, los argentinos tenemos una admiración por Vilamatas, mi generación lo adoramos, ¿no? Pero una cosa con él que me pasa es, me aburren a los autores que siempre están escribiendo el mismo libro, ¿no? Estos autores que lees y decís, oh, bueno, ya hablamos de esto, ya pasamos por acá. Él, en cambio, siempre está escribiendo el mismo libro y siempre es absolutamente genial. O sea, es el único al que se lo perdono. Y este libro, Perder teorías, me resulta fascinante porque es un libro por el que ya me estaba preguntando antes de encontrarlo, que es, ¿se puede escribir sobre la escritura en una maquinaria que sea de ficción? Bueno, él hace eso todo el tiempo, ¿no? Pero en este en particular lo hace de una manera más explícita porque se trata de un personaje que obviamente es él y a la vez no sabes cuánto de él hay, que llega a un pueblito, no sé si en Ámsterdam o donde lo han invitado a un festival. Entonces nadie lo va a buscar. Y después de la desolación y de sentirse un poco perdido, llega al hotel y se da cuenta que en realidad, si nadie lo encuentra, entonces no tiene ninguna responsabilidad, porque él estuvo en la estación y estuvo en el lobby, pero nadie lo fue a buscar. Entonces durante 3 o 4 días se encarga de perderse en la ciudad y no estar nunca en el hotel con tal de que nadie lo encuentre. Y lo que hace para entretenerse es camina y piensa en teorías y las pierde. O sea, las analiza y dice, a ver, esta teoría, ¿es así, así? No, me parece que no. Y la pierde, ¿no? Y por eso el libro se llama Perder teorías y es un librito muy, muy, muy chiquitito. Bueno, pues me han encantado tus recomendaciones, nos quedamos con todas ellas y antes de despedirnos vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat y soy coordinador de Babelia, y querría leeros un fragmento del Loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas saluda al Papa Francisco en el avión que los lleva a Mongolia. Hasta ahora solo ellos sabían lo que se dijeron en esos segundos de diálogo privado. Página 213. Santidad, me llamo Javier Cercas y soy el español que quiere escribir un libro sobre este viaje sobre usted. Sí, claro, me acuerdo, dice el Papa. Pero la verdad, dice Cercas, es que si he aceptado acompañarle hasta el fin del mundo, no es para escribir sobre usted. Bueno, no solo para eso. En realidad, lo que yo quiero es llevarle a mi madre un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, un mensaje suyo. Aquí está la clave de la nueva novela de no ficción del escritor español vivo más internacional. Cercas sabe que las mejores novelas son aquellas que responden a una pregunta compleja a través del conjunto de páginas que la integran.
Aquí, desde el primer momento, sabemos cuál es la pregunta que va a formular. Toda la novela es el aprendizaje sobre la Iglesia, la fe del Papa y uno mismo para acabar formulándola. Y como en el mejor Cercas, la respuesta no es unívoca porque es novelesca y llega al final. Vale mucho la pena esperar para descubrir esa verdad. Y ahora sí, Samantha, te voy a pedir que elijas un poema para despedirnos. Y creo que quieres uno de Federico Gorbea. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, este poema de Federico Gorbea lo descubrí como epígrafe en una novela que me gustó mucho, que se llama El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, que es una novela fuerte que recomiendo muchísimo, bueno, me impactó tanto y ahí entré a Federico Gorbea y creo que todavía sigue siendo mi poema favorito de él. Pues adelante. Y dice así: casi me gustaría leerlo como un deseo para los lectores. Estás aquí por ti, acaricia esta idea, de carne como la libertad en el vaivén de las tinieblas. No la quemes con el aire de la nostalgia, los deseos viajeros, el reto de la insumisión, relampaguean, no esperan, te dan lo que te atreves, para que no mueras con las viejas heridas. Estás aquí entre tus hermanos que responden, en el filo de tu audición, en páginas que deshojan la abundancia de silencio. Sus bellezas te protegen a cada movimiento de tus párpados. Su penuria es el enigma admirablemente propio. Descífralo con esos labios separados por su línea oscura. El haz de lo sensible, la descargan los miembros, purgan tu suerte, desquician tu sitio brotado de nuevo. En el espacio sin consuelo, eres el invitado máximo. Muchas gracias, Samantha. Ha sido estupendo escucharte. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de Libros del País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera, realización de José Juan Morales y diseño de sonido de Nicolás Sabertides. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.